para poder identificar mejor algunos elementos. Ustedes ya lo han hecho esto en microbiología, me parece, o parasitología, las coloraciones que se hacen que se llaman isoquímica. Es una coloración tipo físico-químico, de impregnación físico-química. Y esto se va a utilizar para identificar a un hongo unicelular que es el criptococo. Este criptococo, ustedes saben, es un hongo que se encuentra en el medio ambiente. Se consideraba que estaba antes en las zonas subtropicales o tropicales, pero se ha demostrado de que acá en Lima también hay. Y la forma de contaminarse o adquirir este hongo es vía respiratoria. Las personas normales con un sistema inmunológico normal, adecuado, no pasa nada, porque se puede uno controlar a este hongo sin que haya enfermedad. Entonces, la forma de contagio, como ven ahí, es por los restos de las palomas, porque esos son el medio en el cual puede estar. La paloma hace su secreción, su defecación, eso queda en el ambiente, eso se seca y con el movimiento se levanta y uno puede aspirar. Como que también está en el suelo y en algunos otros animales. Entra vía respiratoria y va hacia el pulmón. Ahora, en el pulmón, ustedes saben que hay un elemento básico que es el macrófago alveolo-pulmonar. Es el primero en que lo va a reconocer, lo va a fagocitar, y ese macrófago puede transportar a este hongo a diferentes partes por el sistema linfático. Para los ganglios, puede ir a otros órganos. O sea, puede ir a diferentes sitios. Hemos visto enfermedad por este hongo en el vaso, en el hígado, en el páncreas, en la vesícula biliar y así, en diferentes sitios. ¿Correcto? Y el otro sitio importante es el sistema nervioso central. Así que puede ir a cualquiera de estos sitios. ¿Ya? Así que es la forma como puede diseminarse este hongo. Aquí a la derecha están viendo una coloración con HE, que es la rutina, donde se supone está metido el hongo. Hace una respuesta de qué tipo. ¿Con polimorfos nucleares? No. Este es un tipo de respuesta inflamatoria, principalmente de lo que es el sistema inmunológico innato, o sea, macrófagos y linfocitos. ¿Ya? Esa es la forma. Acá no hay polimorfos nucleares. Si es que lo hubiera, no saben medicina, son cosas importantes que tienen que saber. Medicina nada es absoluto. ¿Por qué hubiera un polimorfo nuclear o un polimorfo nuclear en un sitio donde está este hongo? Porque está contaminado. Otros genes. Porque hay necrosis celular. Ahora, ¿dónde está? La H es más difícil de ver, por eso esta es la imagen. No reconoce que hay linfocitos,
plan un poco más claro, más amplio, son macrófagos. Y el criptococo no es fácil de identificar. Debería de verse un poquito de repente por la cápsula. La cápsula de ellos es grueso, ¿cierto? Por esto. Hay que tener un poco de movimiento de la imagen que lo pueda reconocer. Eso es muy fácil. Entonces, en un tejido puede meterse así, formar una lesión de tipo tumoral o difuso. Este es el cerebro, la superficie. Ustedes saben que el parénquima cerebral está cubierto por una capa, cubre totalmente, que son la meninges. Y la meninges tiene principalmente dos partes. La parte más externa, que es la de la madre, y la de abajo, que es el arácnido. Y uno que es muy finito, que es imperceptible, que es la vía madre. Pero entre la madre y el arácnido es lo más importante. Aquí, por ejemplo, esta es la capa meningea, que es translúcida, porque deja pasar al parénquima propiamente dicho. Y ustedes ven acá las circunvoluciones. Pero no son normales. Estas circunvoluciones están anchas y aplanadas. Y el otro elemento que debería uno de ver bien son las cisuras. Son estos espacios, estas líneas, que son la separación de las circunvoluciones de unos con el otro. Pero acá, como están tan anchas, se pegan unas con otras y solamente se ven las líneas. Ahora, no se ve tan bien esas líneas. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, hay una capa muy fina, muy tenue, opaca. Está opaco. No está tan nítido. Vean ustedes un poquito la diferencia. En cambio acá no, está opaco. El fondo, me refiero. Igual que acá. Es porque hay algo que está metido en esta meninges que está impidiendo el paso de la luz. El difuso no está bien reconocido en estas zonas. Aquí, esta parte. Pero todo es más o menos opaco. Algunos más y otros un poco menos. Bueno, y este es el criptococo, acá se ve. El HE está solito, esto lo han tomado una fotografía de un cultivo, en la cual lo que más destaca pues es la cápsula gruesa. Esta es la coloración, lo que le han puesto ahí al principio, la coloración magnética. Es una coloración histoquímica en base a plata. Hay varios métodos, el uso de Ridley, el Omori y así. El color marrón que ustedes ven es el parénquima coloreado con esta histoquímica. Y la parte central es la meninges. Principalmente es el aracnoide. Pero no debe estar así. Lo normal es que este borde, esta superficie que ven aquí, debe estar
firmemente adherido a esta parte del cerebro, la superficie del cerebro. Y esto de aquí, abajo, igual acá. ¿Qué ha pasado? Se ha desprendido y se ha pegado al medio. Eso es básicamente porque es efecto de la coloración que ha habido. Si no hubiera habido eso, imagínense ustedes, aquí está adherido esta parte y esto de aquí abajo, todo lo del medio es estas que están acá. De repente no totalmente, sino más pegados a un lado y a otro lado y con un espacio al medio. Pero acá, para facilidad de ustedes, hay una gran cantidad de concentración de elementos dentro de estas dos capas, de arriba y de abajo. A la vez también, esto por ejemplo, ¿qué es? Es un vaso sanguíneo. ¿Por qué? Los vasos sanguíneos están pegados a la superficie de la luz. Esto se ha desprendido, esto debería estar pegado acá. Y todo esto es el infiltrado que se ve dentro del cráneo. Eso es lo que le hace opaco a la visión que uno puede tener del parénquima cerebral. Ahora, esta coloración es negra, como ven acá, todos los elementos acá redondos que ven, es lo que se ha coloreado con este histoquímico, con colorante argento. La mayoría de lo que ven aquí es el criptococo, por si acaso. Son redondos, ¿no es cierto? Es un unicircular, son grandes y redondos. Los más pequeñitos son linfocitos, que también se han coloreado. Miren acá. Los más grandes son el criptococo. Claro, acá no vamos a distinguir a veces muy nítidamente porque no se ve todo, está bastante coloreado, pero los más pequeñitos, vamos a asumir que son linfocitos o si no, las yemas del criptococo que se van desprendiendo también. Pero a la larga, esto nos demuestra que acá hay criptococo. Hay vasos sanguíneos, desde la pared del vaso se colorea de este color. Y eso es la demostración. O sea, esta es una coloración que ayuda a demostrar la presencia de un hongo que está metido acá en la meningitis. Y a eso se le llama meningitis criptococócica. Ese es el diagnóstico. El agente etiológico ya lo identifica. Y el causante es o la patogenia, o lo que les digo, de que tiene que haber para que un paciente o una persona pueda sufrir de esta enfermedad, es que son generalmente personas con una disminución de su sistema inmunológico, o sea, inmunosuprimidos. Y la transmisión para llegar aquí al sistema linfático, ¿cómo es? Vía hematoma, porque no hay otra forma de llegar ahí. En algún sitio, por algún sitio, se metió el hongo. Y claro, ha sido trasladado, ha sido arrastrado por los macrófagos. Bien, el otro caso. La necrosis
isquémica intestinal. Esto es una cosa interesante preguntarse. ¿Qué cosa es necrosis? Creo que hicieron una clase sobre eso, ¿cierto? Inclusive los tipos de necrosis. ¿Lo hicieron? ¿Qué es necrosis? ¿Qué es? Muerte celular. Eso es mejor así. Un tejido muerto, bueno, no adecuado medicina, pero bueno, ya. Es necrosis tisular, o necrosis celular. Isquemia. Falta de oxígeno. Bloqueo de flujo sanguíneo. El bloqueo de flujo sanguíneo en los testículos. Ya, lo bloquea ahí. Y bueno. No. Hay una disminución de irrigación ya, pero ni el tejido ni las células se mueren. ¿Por qué? Porque todavía está en una fase en la cual el tejido, la célula, está sufriendo porque no hay el flujo adecuado de sangre. O sea, toda la célula o el tejido vive de qué? De los elementos nutrientes y el oxígeno. Pero principalmente el oxígeno, y si no hay oxígeno, se va a morir. Pero si hay un poquito de oxígeno, todavía va a sobrevivir. Entonces ahí hay una contradicción de lo que nos han dicho. Hay una cosa es necrosis isquémica intestinal. Bueno, intestino ya saben. A ver, este es un dibujo de todo lo que es el sistema circulatorio del intestino. Ustedes saben que el intestino está irrigado por dos arterias. La arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior a su vez se divide en varias otras ramas para irrigar desde el estómago hasta parte del colon, con sus diferentes ramas. Y a su vez, esas ramas están unidas o anastomosadas por unos arcos, que es el famoso arco de Río Blanco. ¿Cierto? ¿Se acuerdan todos? Pero resulta, por ejemplo, en este dibujo, en esta imagen que hay acá, aquí está el famoso arco con tres ramas perpendiculares o perforantes que van a llegar a este segmento del intestino, y resulta que el del medio parece que estuviera ocluido y por eso está negro. Ahora, acá hay dibujos de las arterias que están cortadas longitudinalmente y están viendo la parte de adentro. La cosa amarillenta que se ve ahí es porque es un problema de obstrucción de la arteria, solamente se ve un pequeño desfiladero, ¿cierto? Aquí llegó un coágulo y lo tapó completamente. Por acá está totalmente tapado. ¿Cuál es el efecto de eso? Acá. Aquí se ve todavía, este es el intestino, dibujo. Se ve todavía vellosidad, ¿cierto? En este lado, pero aquí ya no. Quiere decir que aquí todavía puede haber algo de viabilidad del tejido y de las células intestinales, las velocidades, pero aquí ya no. Y aquí abajo se representa ya en la histología. Aquí se ve velocidades, todavía se reconoce los epitelios. Aquí prácticamente ya no mucho y aquí solamente hay sangre. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que aquí hay necrosis y acá hay isquemia.
mercado, en la cual está viable, tiene perfusión, pero la diferencia está en que las vellosidades están, o los pliegues están muy aplanados y edematizados. Quiere decir de que hay un problema de sufrimiento. Podríamos decir que acá puede haber un poco de izquierda. Igual que acá. Pálido, pliegues aplanados y edematizados. Está viable. Esto, ya lo interesante que está. En la imagen esta que está a la izquierda de ustedes, ahí está mostrando el lirio, que está un poco rojizo, pero esta parte del lirio no está negro, o rojo mejor, más que negro es rojo, un poco más negro. Bueno, depende de cómo lo vean, pero es un poco oscuro. Y lo interesante también es que está dilatado. Y aquí, este otro de la derecha, también está dilatado, este segmento de intestino delgado, y no está rojo, está pálido, lo vamos a llamar pálido, comparado con esto de acá. Está más pálido. Los dos han tenido un problema de necrosis, lo que se le llama un infarto intestinal. La necrosis en el intestino es un infarto. Y se correlaciona con la cuestión vascular. Aquí está de este color oscuro, porque dentro del intestino, dentro de la luz intestinal, hay sangre. En cambio aquí, no hay sangre, por eso se ve así. Pero también ya tiene necrosis de las células, del tejido, de este segmento. ¿Ah? Entonces vean que hay dos formas de necrosis. Bien, acá, por ejemplo, este ya es una histología, la cual esto es la superficie, la mucosa, y ven ustedes epitelio, ¿ven las criptas? No, no hay. Acá no hay. Se ve como si tuviera una especie de formación de las vellosidades, pero simplemente es eso. El resto no se ve. Acá se ve algo, en un fondo donde hay hemorragia. Estas hematías de hemorragias. Y aquí se ve una cripta. Acá se ve otra cripta. ¿Dónde está la necrosis? ¿A la izquierda o a la derecha? La necrosis. ¿Dónde está? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. A la izquierda. ¿Acá o acá? Acá. ¿No es cierto? Esto es necrosis. Ya no hay células, están muertas, desaparecieron. O quedan ahí, pero no se les distingue. En cambio aquí se ve todavía el epitelio de la cripta, un poquito. Aquí la sangre estará camuflando, ¿no? Un poquito. ¿Ya? Eso es por un lado. Porque todos los pequeñitos que ven ustedes aquí son células inflamatorias. Y esto prácticamente es material vialino, el sudado que puede estar saliendo y las sombras que puede haber ahí de las células. Acá, ok.
Aquí abajo, esto es la submucosa. Esta submucosa, igual, está deforme, hay muchos espacios acá que ven, parecen vasos sanguíneos dilatados o linfáticos, los vasos linfáticos dilatados, y hay otros que están llenos de materia, dilatados, llenos de materia. Y aquí abajo es el músculo, la muscular propia. Acá no vemos la muscular, bueno, tampoco nos interesa. Esta es la muscular propia. Y se reconoce. ¿Dónde está la necrosis? Todo eso, porque ahí debería estar los pliegues cubiertos por epitelio y las criptas. No hay nada de eso. No hay nada. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse acá es, de los varios tipos de necrosis que ustedes han aprendido, ¿qué tipo sería este? Eso les han enseñado, ¿no? Tipo de necrosis. Claro, de repente en ese interpretado pues es muy panorámico, no se ve. Sí, pues, pero por la teoría. ¿Y dónde está la teoría? La teoría dice, si una célula o un tejido se muere por falta de oxígeno, ¿qué tipo de muerte es? No le van a echar la culpa a la policía. Nada, no. Y eso les han dicho. Necrosis coagulativa. Es una necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa es una característica de la muerte celular o del tejido por falta de oxígeno. Y deberíamos de ver una especie de, lo único que queda ahí son una especie de sombras de las células que pueden estar todavía ahí en un momento determinado de la necrosis, del infarto. Entonces, esto, cuando ya es tejido, un segmento del intestino, y que la causa es el problema de bloqueo de la arteria que va a irrigar toda esta zona, eso se llama infarto. Ahora, ahí nos pusieron dos términos, dos palabras, que podría decir necrosis isquémica e intestinal. Ustedes saben que en medicina uno tiene que tener el criterio de cuál es lo más grave de las cosas. Cuando un paciente llega a emergencia, llega a un consultorio, puede tener unas etapas evolutivas de una enfermedad. Y tienen que reconocer esas cosas. Por ejemplo, llega un paciente que viene de un accidente y en el accidente, ahí en la calle, en la pista, llega, tiene una pierna rota y por otro lado en el brazo está que sangra porque se rompió la arteria femoral. ¿Cuál es lo más prioritario ahí? ¿La ruptura de la pierna o el sangrado por el brazo? El sangrado por el brazo. Entonces no le va a interesar al médico que la pierna que esté rota puede estar ahí, pero lo primero que tiene que resolver es el sangrado. Ese es lo prioritario. O, en otras palabras, lo más grave o lo más serio. Entonces, en estas cosas que hemos visto, en un lado había una de las imágenes, todavía había pequeñas zonas viables del epitelio,
pero la otra ya estaba necrosada. ¿Cuál es lo más grave? ¿Donde todavía está el epitelio o donde ya no hay epitelio? Todavía está el epitelio. Donde ya no hay epitelio, eso ya está necrosada. Ese es lo más serio. O sea, el diagnóstico va ahí, ya no va al problema de la isquemia. No interesa, lo que interesa es el infarto o la necrosis, porque es lo más serio. Bien, en medicina, métanlo eso siempre. Todas las cosas que puedan. Porque las enfermedades no siempre vienen pues, en una sola, tienen que discriminar. Para eso es el pensamiento que uno tiene que tener. Ya acá, todavía se ve la mucosa, ¿no es cierto? Pero ya no hay células. Queda una acción que eso ya no nos interesa porque prácticamente queda solo la zona. Es una necrosis tubulativa. De aquí para acá es la submucosa. Aquí se ha agrandado, se ha hinchado la submucosa porque se han metido otros elementos. Hay ganglema, y aquí cantidad de células, inflamatoria de repente y sangre. Y este es el músculo, la pared del intestino. Igual, la mucosa solamente se reconoce porque está ahí. La submucosa y la pared muscular que ya no se reconoce bien. Acá también debe estar ya dañado. O sea, el infarto y la necrosis vienen desde aquí, desde la mucosa hasta la pared muscular. Es toda la pared intestinal. Significa que en un tiempo determinado comenzó de lo más grave, lo más rápido que se muera la célula, que es el intestinal, hasta el último que es el músculo. Aquí ya pasó el tiempo. ¿Hay sangre? No, no se ve de manera. Si no hubiera todo rojo, está pálido. ¿Qué significa eso? Hay dos, ustedes saben de que el sistema vascular tiene dos elementos, la arteria y la vena. Por la arteria llega el oxígeno y los nutrientes, por la vena sale el anhídrido. La arteria se puede tapar, se puede bloquear y no llega ni oxígeno ni nutrientes. El hígado se muere por falta de oxígeno. Y si se tapa la vena, ¿qué pasa? También se muere. ¿Por qué? Porque no deja que llegue la sangre arterial a la célula. Porque va en retrógrado toda la sangre. ¿Cuál de ellos dos es este? ¿De vena o arteria? Vamos a ver, magnífica. Acá, la mucosa, restos del epitelio ya, células en fantasma, aquí hasta la submucosa, hace un poquito de sangre, pero el resto no. Igual, sin sangre, y acá está el músculo, prácticamente no se reconoce, simplemente son las sombras. Igual, cosas nos están haciendo un repaso acá. Estas que quedan, muchos ya no tienen ni núcleo, o sea, están fantasmas, nada más. Simplemente han quedado ahí atrapadas, y hasta que llega un momento en que
pared muscular de células que deben ser células inflamatorias y lo más oscurito, lo más rosadito deben ser las células que prácticamente ni se reconocen. Entonces, vamos a volver acá a esto. Cuando en un tejido, ya sea por histología, que hemos visto, la necrosis es porque hay una cantidad de sangre dentro de la luz acá del intestino, es porque toda la pared del intestino está con sangre. ¿Qué quiere decir? Que esta sangre se ha quedado estancada, porque en algún sitio la vena se quedó atrapada o se quedó bloqueada para que no haya el pasaje de la sangre venosa. Y todo se quedó en retrógrado y por lo tanto también se mueren las células porque no hay oxígeno. Pero la diferencia es que esto está lleno de sangre. La diferencia es esta, que no hay sangre. ¿Entendieron la idea? ¿Ya? Bueno, si no, ya repasa. El otro caso. Hay una necrosis también, como ven ahí, necrosis enzimática. Ahí ponen en paréntesis en pancreatitis aguda necrotizante. En esta cuestión de la lesión pancreática por pancreatitis, y el término ya ustedes más o menos lo deducen, es un problema inflamatorio por alguna razón. Tiene fases de gravedad. Puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa. La más severa se llama pancreatitis aguda necrotizante. ¿Qué significa? Que el páncreas se necrosó, se murió. Todas las células del tejido se destruyeron. Bien, la patogenia, ahí nos están diciendo. Es un caso que siempre hemos visto. No es raro, es frecuente. Es de esas personas que un domingo van a una fiesta, les gusta tomar, les gusta comer, comen cantidades, tomen cantidades, llegan a su casa en la noche, comienzan a tener un poco de molestia abdominal. En el transcurso de la noche, de las horas, cada vez va aumentando ese dolor, esa molestia, y nota que se está abandonando su abdomen. Y como no soporta ya el dolor y se siente enfermo, va a emergencia a las 5 o 6 de la mañana. Lo que normalmente hacen eso. Llega a emergencia y ve que efectivamente está balonado, está sudoroso, está en una condición que realmente se nota enfermo. Le cuenta la historia ahí a los médicos, y lo primero que va a hacer el médico es que, parte de sus condiciones vitales, darle su suero y una serie de cosas que tienen que hacer después del tratamiento. Le va a pedir una radiografía. Más que radiografía, de repente una ecografía, porque es más rápido, más fácil. Para ver qué, la vesícula biliar. Si en la vesícula biliar va a haber cálculos, lo primero que va a decir, el problema es un cálculo de la vesícula biliar que se ha salido de la vesícula y ha migrado por todo el colédoco y ha llegado hasta la ampolla y allí se ha clavado.
tampoco. Ustedes ven que en la ampolla es el punto de encuentro de dos conductos. Y todos los elementos, las sales pancreáticas o el jugo pancreático, como se le llama, va por el hueso, ese queda atracado. Y en forma retrógrada, otra vez, comienza a dañar los elementos más distales en la formación del jugo pancreático, que son los ácidos pancreáticos. Saben que ese ácido pancreático, el jugo pancreático, especialmente es quien la lipasa, la fosfolipasa, y comienza a dañar el estroma, las células del ácido pancreático y especialmente el tejido graso peripancreático. Ustedes saben que el páncreas siempre está rodeado por grasa, cubierto con tejido adiposo. Claro, todo depende de la persona. Si es una persona de 80 kilos, no, 100 kilos, tiene cantidad de grasa. Que tiene, si es un flaco, no tiene mucha grasa, pero tiene. Entonces, ahí va toda la cuestión esta de la lesión y de los cambios que va a haber, de la actividad enzimática fuera de los conductos pancreáticos. Entonces ahí se ve, ahí han sacado un pedazo de la grasa del páncreas. La necrosis de la grasa por la lipasa se ve así, este color. Y eso se le llama la saponificación del tejido graso peripancreático. También en algunas etapas, cuando es más severa la cosa, la enzima esta puede destruir también los vasos sanguíneos. Comienza a haber hemorragia, especialmente alrededor del tejido graso con la necrosis de esta enzima. Por eso se le llama necrosis enzimática. Es el otro tipo, la otra variante de las necrosis enzimática. Aquí ven, acá lo han pelado, lo han cortado por el medio como si fuera un pan al páncreas, a lo largo queda un poquito de estas zonas amarillentas, que es más que amarillentas, es casi blanquecino, porque está saponificado esa grasa. Aquí viene una pancreatitis, pero el páncreas propiamente dicho está bien, no tiene mayormente nada, todo está por afuera. Acá no lo han sacado la grasa, el otro lo han sacado bastante y está cubierto, miren, todo por el tejido adiposo blanquecino, saponificado. Aquí, pegado a la arteria pancreática, se ven los restos del tejido graso saponificado, o sea, necrótico. Ahora, ¿qué tipo de pancreatitis es esta? Entonces, antes les dije que había tres tipos: leve, moderado y severo. ¿Y el cirujano? No. Acá el cirujano no tiene nada que ver, por si acaso. Hace 15 años el cirujano entraba a operar, pero ahora ya no, está prohibido. Ya ni lo llaman. Porque si lo llaman, pero en vez de arreglarlo, lo peor. Las pancreatitis agudas es de manejo clínico, no quirúrgico. Cuando es una cosa leve, en una tomografía se ve el edema y todas esas cosas del páncreas.
una pancreatitis leve, edematosa, con necrosis del tejido graso pancreático. A ver, ahí. En una segunda etapa, si es más severo, si dura más tiempo, el problema va a comenzar a haber hemorragia, como viste en ese foco alrededor de la necrosis grasa. Pero ya se extiende a todo el páncreas, con destrucción y con hemorragia dentro del parénquima pancreático. Eso se le llama pancreatitis hemorrágica, más severa, una condición más severa. Y la última es una pancreatitis necrosante o necrotizante, donde el tejido pancreático se necrosa. Eso es mucho más severo. Por si acaso, ninguno de los tres es un cirujano. Eso es puro manejo clínico. Ven acá, esto por ejemplo ahí. Necrosis. Los puntos oscuros es hemorragia. Pero puede haber pequeños focos en una pancreatitis hemorrágica, puede haber pequeños focos de hemorragia, pero no es, mejor dicho, puede haber necrosis, pero no es todo el páncreas. Aunque ya comienza a aparecer y se nota en la tomografía y en las condiciones que uno va a revisar ese paciente. A la histología, lo que hay que ver qué es la lesión de la grasa, del tejido adiposo. También ustedes aquí un ácido pancreático. Estos son el tejido adiposo, adipocitos dentro, debe haber tenido bastante grasa que se está metiendo también. Y por fuera, aquí debe estar el tejido adiposo propiamente dicho, pero no se ve. Se ve con una sombra, como ven, una cosa ahí amorfa. Pero no es lo único pancreático, está dentro del órgano. Aquí, por ejemplo, dentro de los vecinos pancreáticos, rodeado por químicos, por esmalte nuclear y por sangre. Bastante sangre. Este sería una pancreatitis hemorrágica. Esta imagen histológica. Muchos poliformes nucleares y hemorragia. Y aquí queda algo de tejido pancreático viable. El resto ya no, tráiganme. Aquí está el orgullo con los pequeños cines glandulares. Y está dentro de lo normal. Este es tejido adiposo, normal. Ustedes ven bien, ahí están los eritrocitos, bien definido. Acá hay células inflamatorias, linfocitos, principalmente linfocitos nucleares. Y esto que ven acá, que no se reconoce ya que es el tejido adiposo necrosante. Está por afuera. Eso es una necrosis enzimática del tejido adiposo. ¿Ya? Acá, miren, se ve el tejido adiposo que todavía está viable, la enzima que se está desparramando no llegó a este, pero a este sí. Acá se reconoce que todavía era tejido adiposo, pero miren todo lo deformado que está la célula. Muchos ya se han destruido, algunos quedan todavía la membrana citoplasmática que puede reconocerse, pero ya está en fase de necrosis. Ven acá.
queda todavía algunos adipocitos fiables. Están rodeados por células inflamatorias, pero no ha llegado casi. Y eso se ve en todo cuando hay una pancreatitis de ese tipo, la grasa del abdomen se llena de estos focos así múltiples, blanquecinos. Eso se llama saponificados, la necrosis enzimática o saponificación de la grasa. Como espuma del jabón y pegado. Miren esto. Aquí queda un adipocito que está normal. No sabemos qué más puede haber porque está muy grande, pero este es lo real. Este es la necrosis. Hay restos de fibrillas, porque justamente los vasos sanguíneos que están ahí van a comenzar a tener problemas, entonces los hilos se liberan, se sueltan y comienzan a liberar líquidos de los vasos sanguíneos. Después sangre y después el resto. Eso es la forma lógica del movimiento de los elementos. ¿Listo? Entonces, eso se llama una necrosis enzimática del tejido graso pancreático. Y no es una necrosis pancreática, no. Está necrosado ahí es el tejido adiposo. Es la necrosis enzimática. La necrosis de la grasa es la necrosis enzimática por la lipasa y por la fosfolipasa. Es un enzima muy potente. Bien, el otro caso, hipertrofia de miometrio. Entonces ustedes han aprendido dentro de las diferentes respuestas que tienen las células en tejido, unos proliferan y otros crecen. Es muy diferente, muy bonito. Acá han agarrado hipertrofia del miometrio, ¿por qué? Por esta condición. Ustedes saben que el embarazo es una condición normal, va a crecer un feto, pero el útero normal, ¿cuánto mide? El útero normal, ¿cuánto mide? 12, 15 centímetros. 15 es mucho. Ponle 10. 7, 9, 10. Todo depende del tamaño también de la persona, ¿no? Pero pongan un promedio de 10. Pero cuando el feto está ahí dentro, comienza a crecer el feto. Y el útero comienza a crecer. Y llega hasta tener casi 20 centímetros. El doble o el triple, porque es grande, va a llegar hasta por encima del ombligo. ¿Verdad? Es bastante. Y ese útero fisiológicamente se ha adaptado a esa condición. Y no hay ningún problema, porque eso es así, eso es lo natural, eso es lo real. Entonces, como sabemos que el miometrio está compuesto por músculo liso, el músculo liso es el que se tiene que acomodar a esa condición. Y está preparado para eso. Porque si no le dan trabajo, se va a hacer. Y aquí ven ustedes estos dibujos de los diferentes tipos de músculo liso. Un músculo liso de las arteriolas mide en longitud de 3 micras a 20 micras. 20 micras,
dilata pues el anterior. En un útero que esté en descanso, o sea, normal, de 5 a 50 micras. Del intestino, un músculo liso del intestino, mide de 15 micras a 200 micras, o sea, largo. Pero en el embarazo, en el miometrio, ese músculo liso va a elongarse desde 20 hasta 500 micras. Crece en dos dimensiones, vamos a ponerle dos nomás porque vamos a ver en dos. Si fuera tres, mejor, pero eso ya es imaginación. Crece en largo, longitud y en ancho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el músculo liso del útero ha crecido, aumentado de volumen. Pero el útero tiene la misma cantidad de músculo liso desde que nació la persona. O sea, no hay un número más de músculo liso. No, el músculo liso es el mismo, sino que simplemente ha crecido, se ha elongado y ha aumentado de volumen. ¿Cómo se llama eso? Hipertrofia. Eso es hipertrofia. Listo, o sea, con eso ya más que suficiente. Aclárenme las ideas. Si es que el profesor de teoría no necesita todo ese paso. Este es un útero que le tuvieron que sacar a la señora después del parto. Después del parto está en la fase de involución. Ustedes saben que cuando nace el niño y sale la placenta, entonces progresivamente, naturalmente, todo involuciona. Baja el volumen, el tamaño. Y va a volver a la condición normal en varios días. Ya, poco a poco va disminuyendo el tamaño. Pero resulta que a veces hay algunos casos que son raros, no es tan frecuente. Después de salir la placenta, la señora va el útero comienza a disminuir el tamaño, vuelvo a repetir. Pero resulta que no está bajando de tamaño, no está disminuyendo de tamaño. Y uno de los signos que uno ve en estos pacientes es que está sangrando. Porque normalmente una señora que salió la placenta ya deja de sangrar. Media hora, una cosa así, deja de sangrar. Porque toda la sangre que se quedó ahí, que estuvo mezclado con todo, deja de sangrar. ¿Por qué? Porque las arterias uterinas ya están comenzándose a replegar y el músculo que está alrededor de las arterias uterinas comienzan a disminuir de tamaño y a ocluir la luz de las arterias uterinas. Pero resulta que en algunos casos que no, que se quedó, sigue sangrando. Hemos visto casos así en la cual la señora seguía sangrando, la obstetriz. Ustedes ven que las obstetrices ahora son un problema, pero antes iban al médico a decirle: está sangrando, no dejo de sangrar. El médico va y efectivamente examina eso y dice: ya, vamos a darle medicamentos, esos que sirven para la contracción. Le dan nada, sigue sangrando. Entonces, ahí el
médico dice, bueno, acá hay dos opciones. Una de las opciones, que es lo más frecuente, es va y examina a la placenta. ¿Por qué? ¿Por qué va y examina a la placenta? No se extendió, no. Porque se hubiera quedado un pedazo de la placenta dentro de la carioteína, un cotiledón. Se puede quedar, y eso impide que siga la contracción del útero. Entonces lo que hace es entrar, hacer una limpieza, los saben hacerlo, y ya, con eso se soluciona. Pero hay algunos casos que no, que sigue sacando. Entonces, ya el ginecólogo comienza a sopesar. ¿Qué hago? ¿Doy sangre y espero? ¿O lo para el sangrado a la mala? ¿Cuál es a la mala? La poliemia, que no hay otra forma. Esa es una muestra de uno de esos casos en los cuales no quería contraerse por sí el músculo uterino. Y eso se llama atonía uterina. Entonces, el patólogo lo que hizo es cortar acá y mirar dentro a ver qué más había. Lo único que es coágulos y nada más. Por eso sacan esto. Es otro caso, igual. El problema de esto es que acá hubo un embarazo con una placenta previa, que significa que la placenta se implantó en el cuello. Esto es una desgracia. Bueno, esta es la parte de la superficie del endometrio, donde hay cantidades vasodilatadas llenas de sangre. Este es el endometrio y este es el músculo. Este es el músculo. Acá este aumento se nota que la célula muscular está gruesa. Acá, todo lo rosado que viene porque está grueso, muy ancho. No se ve en longitud por el corte que han hecho, ¿no? Medio oblicuo, pero por lo ancho de las células está aumentado de tamaño. Hay mucho espacio entre las células porque hay un poco de edema todavía, pero este está ancho. Acá está largo, las células están largas, miren, los núcleos están largos. No es que esté aumentado en volumen, en cantidad, no. Es simplemente que están apretujados y engrosados, aumentados de volumen. Ven acá. Más citoplasma y el núcleo está también grande. No está tan largo que digamos, pero está ancho. Acá tiene su núcleo. Pero son igualmente grandes. El citoplasma está bastante grande. Acá, miren esto. Son los núcleos. Ovalados y anchos, grandes. Y el citoplasma muy ancho, muy grande. Y están bien elongados. Eso es una hipertrofia del músculo liso. Listo, el otro. A veces al revés. Esto es atrofia, al revés. En el testículo.
Entonces ahí ven dos. Uno del lado derecho y otro del izquierdo. ¿Cuál es el normal? El normal. El izquierdo es normal. Este es el izquierdo y este es el derecho. ¿Cuál es el normal? El izquierdo. El izquierdo. Y aquí está para que vean, creo que la vez pasada vimos el testículo con tuberculosis. Vean la calidad del parénquima. Este es lo normal. Un color medio naranja, oscuro, esponjoso, homogéneo. Ese es lo normal. ¿Ya? En cambio, este otro pequeño tiene puntos blancos, como ven acá. Inclusive el epidimo está más grande que el parénquima. Es al revés. Acá es otro igual. Todo blanquecino. Pequeño. Este es lo normal. Entonces la diferencia está clara, ¿no es cierto? Ya viendo esto, uno dice, es una atrofia testicular de uno de ellos. No necesita más cosas, macroscópicamente se reconoce. Claro, ahí lo que hay que ver es la patogenia, cuál es el problema. Esto, si tuvo significa, ¿es normal o no? Sí, es normal. ¿Por qué es normal? La cantidad de células que ven dentro del tubo semífero. Y ahí están los espermatozoides, los chiquititos. Hay una buena maduración desde la zona germinal primitiva hasta la formación de los espermatozoides. Pero en el tejido atrófico se ve así. No en todos, pero se ve así. Si bien es cierto, esto está normal, aparentemente normal, aunque hay mucho espacio en el tubo semífero en la parte central, pero miren esto. También son tubos semíferos. Pero ahí está todo pequeñito y alinizado sin células. Entonces vean ustedes a las enfermedades, por si acaso, como condiciones evolutivas y dinámicas. No hay nada estático. Si por un momento estamos viendo esto, que puede haber comenzado así, primero con un poco de esto, pero también hay viabilidad de esto, pero llega un momento en que ya todo está comprometido. No depende en qué momento lo ve el médico. Si lo ve acá, todavía puede haber algo de parénquima normal. Miren, queda algo todavía de tubos semíferos viables, ya está disminuyendo cada vez más, y las otras están ya limitadas. Esto que ven al medio, ¿qué es? Estas células. En el intestino. Son células. ¿Qué células son? Gametocitos. Gametocitos. Eso les han enseñado en historia. Son las células de Leydig. ¿Dónde van a encontrar eso? Pero a eso no les pasa nada. Ahí ni aumentan ni disminuyen. Están ahí. No les interesa el resto. Este es el epidimo de la cápsula. Y aquí se ve un poco de los tubos semíferos. Vamos a poner mayor aumento acá. Y aquí se ve. Acá sí se nota que está disminuida la célula.
una buena fibrosis del intersticio y un engrosamiento de la membrana basal de estos tubos sanguíneos. Aquí, peor, casi no hay células. Lo único que queda son estas pequeñas células. ¿Quiénes son? Los que sobreviven dentro del tubo sanguífero. ¿No se acuerdan de esas células? Son importantísimas. Las células receptores. Ellos tampoco no sufren mucho problema. Miren, engrosamiento de la membrana basal de la pared, disminución de la luz y una severa disminución de las células germinales. Las células germinales las que desaparecen. Eso es una atrofia testícular. A partir de la disminución del tamaño y de la función de los tubos sanguíneos. ¿Cuál puede ser la etiología? Puede ser viral. O si es una persona de 80 años, por falta de función, ¿cierto? De la respuesta de la hidrotestosterona. Miren cómo se han dialinizado los tubos sanguíneos. Ahora lo mismo. Acá está la célula de sector. ¿Y único que son las células de sector? Y aquí, las células de Leydig están ahí. También tienen un poco de cambios, porque puede haber hipofusina dentro de su citoplasma, que significa una función disminuida. Pero ahí está. El número de células no varía. La función sí. Y los sanguíneos totalmente dialinizados, aquí, con algunas células de receptores que todavía han sobrevivido. Listo. El último. Este es lo contrario a todo lo que hemos visto. Este es el problema de la próstata. Entonces, aquí nos han puesto unos esquemas de control molecular. Resulta que los andrógenos, la hidrotestosterona, tienen dos funciones, de agonista y de antagonista. Para que haya un balanceo en el número de células dentro de la próstata. Proliferación de células y de muerte celular. Entonces, por un lado prolifera, por otro lado se muere, y tenemos que hay un balanceo ahí. Pero ¿qué resulta? Que en el crecimiento de la próstata se distorsiona ese balanceo. Hay más proliferación que muerte. Hay más células y por lo tanto crece más la próstata. Y eso está por un problema, dicen, que puede estar comprometido con la inflamación también. Bueno, el estrógeno puede hacer que aumente la proliferación, pero también puede inhibir. Bueno. Pero lo que más interesa ahí es que esto va relacionado directamente con la edad. Entonces vean ustedes acá. La próstata, en esta posición, la uretra prostática va a pasar por el medio de la glándula prostática y ya. En el crecimiento, que es el principal elemento que sufre aquí es la uretra prostática.
crece ese conducto de la uretra prostática va a sufrir, se va a colapsar. ¿Y ese colapso qué significa? Aumento del tamaño de la vejiga. ¿Por qué? Porque la orina no sale. Este es un ejemplo de que la próstata tiene varios lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tiene? Tres. Cuatro. ¿Quién da más? Ahí está 7 lóbulos. Pero normalmente lo buscan como 5, no 4, 5. Este es uno de ellos que ha crecido y se ha metido a la vejiga. Esta es la vejiga, han abierto la vejiga y han encontrado que dentro está uno de los lóbulos. Inclusive acá hay un coágulo que está presionando la superficie de este lóbulo. Y la vejiga está grande. ¿Cuál es el problema de que la orina no salga? Porque total a la larga si no sale, pueden sacarlo de alguna manera, ¿no? Pero hay pacientes que llegan al hospital que no están orinando hace varios días. Y duele, porque la vejiga está que crece y duele. Pero ese no es el problema más serio. El problema más serio en qué está, en que a veces el paciente orina poquito. Entonces es como si fuera una de esos embalses en la cual está saliendo un poco, pero se está embalsando. ¿Y qué sucede con el problema del embalse? De la vejiga que sigue creciendo y está llenándose. ¿Cuál es el problema más serio? ¿Qué? Está creciendo. No, va a crecer lento, pero va a crecer. Pero ese no es el problema. Puede crecer grande. ¿Hidronefropatía? ¿Qué? ¿Hidronefropatía? Hidronefrosis se llama. Hidronefrosis. ¿Eso qué significa? Que la orina está yendo en retrógrado hacia los riñones. ¿Y qué va a hacer? Daña a los riñones. Lesiona a los riñones. Y llega un momento en que ese riñón ya no va a funcionar. Y lo que va a producir, que es lo más serio, es una insuficiencia renal. Por eso hay que evitar que haya retención de orina en la vejiga. Esta es una próstata que ha crecido en los lóbulos y aquí al medio está la uretra. Está colapsada. Están apretujando por un lado y por otro lado. Estos dos lóbulos tienen varios nódulos dentro, porque está creciendo así en nódulos. Este es otro que está más difuso, pero está creciendo igual. Tamaño 5 centímetros, es bastante grande. Esto es también una próstata, pero en la forma de obtención. Cuando es el paciente que tiene un problema de varios días, que no puede orinar, llega al hospital y está en esa condición y reconocen que es un problema de próstata, no le pueden inclusive poner la sonda, porque con la sonda pueden solucionar. ¿Qué cosa van a hacer? Van a hacerle lo que se llama la resección transuretral y sacan en pedacitos la próstata. Raspan y raspan y raspan, el urólogo hace eso. Sacan, raspan y raspan hasta que haya un gran espacio grande para que pueda orinar normalmente. Y esa es la forma. Esta es una muestra nomás, ¿no? Porque cuando son grandes la próstata saca pues, hasta los
200 centímetros cúbicos, una cosa así. Y a la histología se le hace, que son glándulas, son atípicas, no. Lo único de esto es que han crecido, son glándulas más grandes. Lo normal, ¿cuál sería? ¿Qué hacer este? Un poquito más chico que esto. Pero ahí está, por ahí. Pero el resto está grande. Este, por ejemplo, está como un quiste. ¿Y cómo uno reconoce que es grande? Porque tiene estas estructuras como si fueran unas papilas hacia la luz. Es como las invaginaciones que se han metido por las papilas hacia adentro de la luz, de la glándula. O si no, hacen esto, dilatación. Es decir, son nódulos. Por eso veían en la macroscopía nódulos. Todos estos han crecido, se han deformado, han hecho estas estructuras papilares hacia la luz. Y estos han crecido como quistes. ¿Por qué hacen esto? Porque dentro de esta glándula, vamos a suponer que esta es una pequeña normal. ¿Qué ha sucedido? Que por el estímulo de lo que hemos visto, el testosterona en su fase proliferativa, la etapa de este, aumenta el número de células en esta glándula. Y ese aumento de células en esa glándula va a hacer que esa glándula tiene que acomodarse al número de células que están adentro, que están proliferando. ¿Y cómo lo acomodan? Haciendo esto. Para acomodar al número de células. O si no, crecen y hacen esas dilataciones. Pero el número de glándulas de la próstata no aumenta. ¿Qué aumentan? Son las células. Esa es la famosa hiperplasia glandular de próstata. Además, son las papilas hacia la luz. A veces crece en el estroma también, pero lo más importante son las glándulas. A veces ahí dentro de la luz de estas glándulas quedan las secreciones que quedan estancadas y se forman estos cuerpos, como si fueran formas concéntricas de un material que se ha solidificado, que se llaman cuerpos amiláceos, me parece. Es parte de todo el componente del crecimiento de las glándulas. O si no hacen esto, las dilataciones. Y aquí algunas con estas papilas hacia la luz. Pueden cambiar también el tipo de células, pero eso es lo de menos. Lo importante es que se reconozca que es una forma de acomodamiento de las células dentro de la glándula, por la proliferación que hay. Listo. Se acabó. Muy bien.